Les voy a pedir si abren su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 9. Vamos a estar leyendo los versículos 24 al 27. Y a la luz de este versículo vamos a estudiar el capítulo 22 de Segunda de Crónicas, que es el que vamos a estar estudiando esta noche. Entonces, si pueden acompañarme. Y dice, pues les voy a pedir, yo sé que ya les pedí que se sentaran, pero vamos a ponernos de pie para leer la palabra de Dios. ¿Están todos ahí en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24? Amén. Ok, dice así la palabra de Dios. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal modo que ganen. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Pueden sentarse, mis hermanos, por favor. Y a la luz de este versículo que acabamos de leer, vamos a estudiar el capítulo 22 de Segunda de Crónicas. Solo son 12 versículos, es un capítulo corto y lo vamos a dividir en dos partes para su mejor estudio. La primera parte vamos a ver de los versículos 1 al 9, vamos a ver el reinado de Ocosías. Este joven empezó a reinar a los 22 años y solamente reinó por un año. Solamente le bastó un año para que sus malas compañías y los malos consejos lo destruyeran por completo. Así que en estos 9 versículos, vamos a estar viendo el reinado de Ocosías, un corto reinado. Este joven rey que tristemente no anduvo en las mejores compañías, ni tampoco escuchó a los mejores consejos, y eso le causó gran pérdida y en especial su vida. La segunda y última parte del capítulo son de los versículos 10 a los versículos 12, son 3 versículos nada más, y vamos a estar viendo el reinado de Atalía. Una vez que este joven murió, su madre vio la oportunidad y tomó la ventaja, y ella a la fuerza tomó el reino, mandó a matar a todos los que tuviesen una posibilidad de poder ser rey. Ella mandó a matarlos, incluyendo a sus hijos. Pero esos 6 años que ella estuvo reinando, que mientras la maldad reinaba en este lugar de Israel, ellos no pudieron obscurecer la soberanía de Dios, porque nada puede interrumpir los planes de Dios, y especialmente el plan de redención de Dios. Y pues empecemos nuestra lectura, mis hermanos. Empecemos Segunda de Crónicas, capítulo 22, y leamos del versículo 1 al 9, y de ahí empecemos nuestro estudio. Este rey, Ocosías, su nombre significa sostenido por Jehová. Él tenía 22 años cuando se convirtió en el rey de su país, y solamente le duró el gusto un año. Este rey fue el único sobreviviente de sus hermanos. Cuando su papá aún vivía, había sido un hombre que había despreciado a Dios. Dios había mandado a su profeta para reprenderlo, y en vez de escuchar, él endureció su corazón. Entonces Dios le tuvo que aplicar dura disciplina. Permitió que los enemigos de su papá vinieran y hicieran desastre en su país. Y entre parte de ese desastre se llevaron a las mujeres del rey y a los hijos del rey, con excepción
de este rey que va a tomar lugar aquí en el capítulo 22. No le fue suficiente a este rey, él endureció su corazón, entonces Dios le tuvo que subir a su disciplina y por 2 años él agonizó y terminó muriendo de una enfermedad muy fea, que se le salieron los intestinos, pero aún así este hombre no reconoció la soberanía de Dios en su vida. Y tristemente así es como muere el papá de este muchacho, que ahora él se queda básicamente huérfano. Y no habiendo otra mejor opción, el pueblo de Jerusalén dijo, bueno, pues traigan a este joven, ¿no? A Ocosías, y vamos a proclamarlo rey. Entonces, también este joven rey le echó la mano a su tío para ir y pelear con unos enemigos. Y en esa batalla, su tío fue herido, su tío tuvo que regresar a su palacio. Y este joven, pues sale de la batalla y va con el corazón de ir a visitar a su tío. Y durante esa visita, este joven rey y su tío también, que también era rey, los dos pierden la vida a manos de un hombre que Dios había levantado para impartir justicia, pero la palabra de Dios dice, para vengar la sangre de los sacerdotes que había matado Jezabel. Él no estaba en el plan, él no estaba en el menú, pero por andar en malas compañías y por andar escuchando consejos que no debió de haberlos buscado en primer lugar, él corrió con las consecuencias de sus decisiones, y Dios así lo permitió. Entonces empecemos a leer, dice así: entonces los habitantes de Jerusalén hicieron rey en su lugar a Ocosías, hijo menor de Joram, porque la banda de hombres que vinieron con los árabes al campamento habían matado a todos los hijos mayores, por lo cual Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, comenzó a reinar. Y Ocosías tenía 22 años cuando comenzó a reinar, y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre era Atalía, nieta de Omri. Él también anduvo en los caminos de la casa de Acab, porque su madre fue su consejera que hiciera lo malo. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, como lo había hecho la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos fueron los consejeros para perdición suya. Ocosías también anduvo conforme al consejo de ellos, y fue con Joram, hijo de Acab, rey de Israel, a hacer guerra contra Hazael, rey de Aram o de Siria, en Ramot de Galad. Los arameos hirieron a Joram, y éste volvió a Jezreel para ser curado de las heridas que le habían hecho en Ramot. Cuando peleó contra Hazael, rey de Aram, entonces Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, descendió a visitar a Joram, ¿sí?, que era su tío, hijo de Acab, en Jezreel, que estaba enfermo. La destrucción de Ocosías vino de Dios por ir a visitar a Joram. Pues cuando llegó, salió con Joram contra Jehú, hijo de Nimsi, a quien el Señor había ungido para exterminar la casa de Acab. Cuando Jehú estaba ejecutando justicia contra la casa de Acab, encontró a los príncipes de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocosías que estaban al servicio de Ocosías, y los mató. También buscó a Ocosías, que lo prendieron cuando estaba escondido en Samaria, lo llevaron a Jehú y lo mataron. Pero le dieron sepultura, pues decían, es hijo de Josafat, que buscó al Señor con todo su corazón. Así que no quedó nadie de la casa de Ocosías para retener el reino. Entonces, hermanos, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que acabamos de leer. Sé que es mucha historia.
Muere el papá de este joven, muere de una manera muy fea, se le salieron los intestinos, muy dolorosa, muy fea. Y dice la palabra de Dios que la muerte de este rey a nadie le dolió y de hecho ni le dieron un entierro digno de un rey. En esas circunstancias fue en la que este joven rey Ocosías fue nombrado rey de su pueblo. Y se nos dice bien claro pues que no había más opciones más que él y le dieron el trono a él. Pero también se nos dice el escritor que su mamá era Atalía y Atalía era hija del rey Acab y de la reina Jezabel. Una familia malvada, una familia perversa, una familia sedienta de sangre, una familia que no amaba a Dios, que al contrario estaba dedicado a la adoración a los ídolos y a los dioses paganos en aquel entonces. Una familia que se distinguió entre todos los reyes que tuvo Israel por ser uno de los peores reyes que tuvo el pueblo de Israel. Era de esperar, este joven se quedó huérfano, este joven tuvo la huérfano en el sentido de que ya no tiene a su padre, no tiene a sus hermanos, pero sí tiene obviamente, como lo vamos a ver más adelante, hermanas, y está su mamá, perdón, que va a tomar ahora sí que las riendas del reino. Y esta mujer Atalía empezó a influir en la vida de este joven. Pero no nada más ella, sino también se nos dice que la familia de ella empezó a influir en este muchacho. Y les decía que solamente en un año estas malas decisiones de este joven rey hicieron que perdiera su vida, hiciera que su vida fuese acortada antes de tiempo. Solamente reinó un año. Cuando él había tomado el trono, él hizo más amistad todavía con los familiares de su mamá, que eran los del reino del norte, que eran los del reino de Israel, que eran los que no se portaban bien. La mayoría no se estaban portando bien, pero ellos como reyes no eran un pueblo que se distinguía por obedecer la palabra de Dios. Entonces se nos dice que la parte norte de Israel, que eran las 10 tribus, pues van a defender una ciudad que el abuelo de este rey había, de hecho Acab, él había perdido su vida por tratar de recuperar esta ciudad. Entonces se le invita, el rey de Israel invita al rey de Judá y le dice: hey, ayúdame, vamos, tenemos un enemigo en común, suma esfuerzos conmigo, vamos a la guerra con él. Y ahí va este muchacho. Nos suena esta historia como una que ya hemos estudiado, ¿verdad? A Josafat, su abuelo. Entonces ellos van al combate y ahí en el combate hieren al rey de Israel o al rey del norte, del reino del norte de Israel, que era Joram. Entonces lo hieren en la guerra y él decide regresar a casa para que ahí le den atención médica. Entonces fue en ese espacio de tiempo que Dios habla al profeta Eliseo y le dice: profeta, necesito que unjas a uno de los 5 capitanes que tiene el ejército de Israel. Están ellos en una ciudad peleando. Quiero que mandes a uno de tus asistentes que vaya corriendo, que vaya rápido, que lo llame, que lo unja como rey y que salga disparado de ahí. Y eso fue. Eliseo le pidió a uno de los hijos de uno de la comunidad de sacerdotes y de profetas, y este muchacho sale a esa ciudad donde ellos estaban peleando. Llega al lugar donde están ahí los comandantes y este joven ya sabía a quién se iba a dirigir, a Jehú. Y le dice: capitán, tengo palabra de Dios para ti. Está bien, pásale. Fueron a un lugar a solas y ahí le dice a Jehú que Dios lo ha nombrado como el próximo rey de Israel y que lo ha nombrado como rey con un solo propósito: para vengar la muerte de los profetas y de los siervos de Dios que Jezabel había asesinado. Entonces lo unge este muchacho con aceite, sale corriendo
Y los amigos de este comandante cuando salió le preguntaron, hey Jehú, ¿y de qué se trató esto? Nah, tú sabes, está loco este muchacho. Y le dijeron, no, algo pasó, platícanos. Y les dijo, sí, ¿quieren que les diga qué fue lo que pasó? Y ya les dijo Jehú, ¿saben qué? Pues Dios me ha nombrado como el próximo rey de Israel. Entonces dice la palabra de Dios que rápido ellos se quitaron sus mantos y lo nombraron rey de Israel. Entonces ya nombrado rey Jehú y con todo el ejército, él se va con un grupo de soldados, él va de regreso a donde está Joram, ¿sí? Al que habían herido en combate y que se había ido a su casa para que le dieran atención médica. Pues él llega ahí a esa ciudad. Y el que está ahí en la torre, ahí ve que viene mucho polvo levantándose el centinela y le dice al rey, hey, ¿qué pasó? Pues manda uno, manda dos y manda tres. Y a los tres, Jehú le decía, ¿qué tienes que ver tú con paz, con la paz? Ponte atrás de mí y sígueme. Y el centinela le manda a decir al rey, al que está herido, al que está en recuperación, pues esa persona que viene ahí parece que es Jehú. La manera en que viene muy alocada, y así lo dice, creo que es Jehú. Entonces dice que el rey Joram, el que estaba herido, pidió que le prepararan su carro de guerra y también su sobrino, el que lo había ido a ver, cómo estaba el tío, también él, que es este rey, el rey Ocosías. Los dos se ponen su armamento y su carro de guerra y ahí salen los dos del castillo para ir a encontrarse con este Jehú. Y le pregunta el rey, Jehú, porque este rey era rey de Jehú, Jehú, ¿estamos en paz? Y le dijo Jehú, ¿cómo vamos a estar en paz? Si toda la maldad que tu madre ha hecho, y le dijo muchas cosas más. Entonces se da la media vuelta, Joram, el que está herido, y le grita a su sobrino, es traición, traición, a correr, fuga. Y empiezan a salir huyendo. Entonces nos dice la palabra de Dios que Jehú tensó su arco y por la espalda le lanzó una flecha que le traspasó el corazón y ahí cayó este hombre, el rey Joram. Y ahí empieza una serie de asesinatos que Jehú hizo en el nombre del Señor. Y me gustaría leerles algunas, nada más para que vean cuando Dios va a vengar, Dios no va a andar con juegos, Él va a derramar su ira. Y ese es el tipo de ira que Dios va a derramar con todos aquellos que rechazan a Jesucristo como Señor y Salvador. Nosotros como sus hijos no vamos a experimentar la ira de Dios. Pero Dios levantó a este hombre, a Jehú, para vengar la sangre de sus siervos. Y él empezó con el primero, con el rey. Con una flecha le traspasó el corazón. En segundo lugar, ya que llega al palacio, llama a Jezabel. Jezabel se pone el maquillaje, se pinta los ojos y se peina y cuanta cosa y le sale ahí a la ventanita y dice Jehú, hey, ¿quién está conmigo? Y tres oficiales salen y se asoman, acá. Pues le dijo, aviéntenla si están conmigo. Y la aventaron a Jezabel. Ella cae y Jehú le pasa por encima con sus caballos y su carro de guerra y la hace pedazos a esta mujer. Y como si eso no fuese poco, Jehú fue y degolló a 70 hijos que tenía el rey Acab. Y la lista no para. Él se va a Jezreel, que era el lugar donde vivía el rey Acab y Jezabel. Y él ahí mató a todos los amigos del rey Acab y de la reina Jezabel, a los sacerdotes que había ahí y también a sus oficiales. Y en el camino, sí, porque él de ahí se iba a dirigir a la capital del reino de Israel, que era Samaria, y en su camino se encontró a los parientes de este joven rey del que estamos estudiando ahorita, los hijos de sus hermanos que habían sido asesinados. Era un grupo de 42 hombres, a quien también Jehú les dio cuello
De ahí él se va a Samaria y también mata a los amigos y a los sacerdotes y a los servidores del rey Acab y de la reina Jezabel, que a estas alturas del partido pues ya no están, los dos están muertos. Pero él hace barre con todos los enemigos. Y por si fuera poco, Jehú, todo esto está pasando antes de que termine el capítulo que vamos a leer, que vamos a terminar de leer esta noche. Todo eso está pasando en este contexto. Y por último, Jehú, como el reino del norte, el reino de Israel, se había distinguido por ser adoradores de Baal y Jezabel ser una promotora de la adoración a Baal, él le dice, ¿saben qué? Vamos a celebrar a Baal como se merece. Vamos a hacer una buena fiesta. Llamen a todos los sacerdotes y a todos los adoradores de Baal. Y dice la palabra de Dios que fue tan buena la convocatoria que no hizo falta ninguno. Todos estuvieron ahí. Entonces el rey Jehú, porque ya había sido proclamado rey, manda a un escuadrón a meterse al templo de Baal y asegurarse de que no hubiera ningún adorador del Dios vivo. Jehú quería asegurarse que solamente hubiera ahí puro adorador de Baal. Permitió que se hicieran los sacrificios que se hicieran en esa adoración y de ahí mandó a un escuadrón especial a que asesinaran a todos los sacerdotes de Baal y a todos los adoradores de Baal. Y dice la palabra de Dios que de esa manera Dios vengó la sangre de sus siervos. Fue un instrumento que Dios utilizó, un tremendo instrumento que Dios utilizó para borrar el pecado, para borrar la maldad y para hacer venganza. Ese mismo día que mataron a este rey con una flecha, ese mismo día este joven rey, Ocosías, él salió huyendo de ahí. Y Jehú mandó que también a él lo mataran. Y aquí leímos pues que la palabra de Dios dijo pues que Dios permitió esto pues por andar casi ahí de metiche, ¿no? Por andar donde él no debería de andar. Jehú lo manda a ejecutar y efectivamente, después de muchas correteadas y córrele y que no me alcanzas, lo capturan, lo llevan a Jehú y lo matan. Y este joven, en un año, le bastó un año para echar a perder su vida. Él era del linaje de David, él era parte de las promesas de Dios. Por juntarse con las personas equivocadas y por escuchar o pedir consejo a las personas equivocadas, él estuvo en el lugar equivocado y pagó y sufrió las consecuencias de sus malas decisiones, a pesar de que él era hijo de la promesa. Hay un pasaje en Primera de Juan 2, del 15 al 17, que dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. Y tristemente esta no fue la realidad para este joven rey. Este joven rey, él decidió hacer lo que él quiso. Una de las reglas que Dios le había dado a todos los reyes de Israel era: cuando seas nombrado rey, hazte una copia de la Biblia, tenla ya a la mano y léela todos los días. Entonces, no había excusa para este joven rey de que él no sabía lo que Dios esperaba de él. Él sabía lo que Dios esperaba de él, pero sin embargo él decidió hacer lo que él creyó que era lo mejor para él.
buscar el consejo con las personas equivocadas y tener amistad y relacionarse con personas que no amaban ni temían a Dios. Y eso le costó la vida y murió a manos del rey Jehú. Y por el buen testimonio que el abuelo de este rey tenía, le dieron un entierro digno. Aquí termina el pasaje, el primer párrafo que leímos. Se nos dice que porque su abuelo tuvo un buen testimonio, un buen renombre, se le dio un entierro digno a este muchacho, a Ocosías. Pero ese no tiene que ser tu destino, el morir antes de tiempo. Recuerdo hace unos meses se nos enseñaba que hay ocasiones que Dios nos llama a su presencia antes de tiempo, pues porque no escuchamos a la voz de su corrección y a la voz de su disciplina, y hay ocasiones que nos tiene que llamar a casa antes de tiempo, antes de que nos corrompamos. Y quizá esta fue la misma situación para este rey. Y si Dios está llamando a tu corazón, tú sabes que estás en desobediencia o en rebeldía, pues escucha la voz de Dios, escucha la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios, porque no perdemos nada cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios. Al contrario, lo ganamos todo. Ahora, hermanos, me gustaría que pasemos a la segunda parte del capítulo 32, que es de los versículos 10 al 12. Vamos a ver el reinado de Atalía, la mamá de este joven. Dice así: cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó a escondidas de entre los hijos del rey a quienes estaban dando muerte, y lo puso a él y a su nodriza en la alcoba. Así Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, pues era hermana de Ocosías, lo escondió de Atalía para que no le diera muerte. Y Joás estuvo escondido con ellos en la casa de Dios 6 años, mientras Atalía reinaba en el país. Aquí tienes a esta mujer, Atalía, cuando ve que pues su hijo es asesinado, pues ella vio la oportunidad. ¿Y qué fue lo que hizo? Como lo que su madre hacía o acostumbraba a hacer, mandó a asesinar, mandó a matar. A estas alturas del partido, ya Jehú ya había ejecutado las órdenes de Dios de eliminar a toda la descendencia del rey Acab. Entonces, Atalía, por supuesto que estaba enterada de todos esos asesinatos que yo les leí hace ratito, que hizo el rey Jehú a su familia. Entonces esta mujer, igual que Judas Iscariote, poseída por Satanás, ella quiso interrumpir los planes de Dios. Pero por supuesto que no lo pudo hacer. Ella mandó a matar a todo aquel candidato que pudiese tomar el lugar de su hijo como rey, los mandó a asesinar, excepto uno, la esposa del sumo sacerdote, que era la media hermana de al rey joven que acababan de asesinar. Ella agarró uno, el más chico, y lo metió en uno de los salones de clases de ahí de la iglesia, junto con pues una mujer que lo cuidara, y ahí estuvo guardadito por 6 años.
Y fue de esa manera que se pudo rescatar, se pudo proteger la vida de este joven, de quien vamos a estar estudiando, si Dios quiere, la próxima semana. Esta mujer, Josaba, que su nombre significa Jehová es un juramento. Esta mujer, Josaba, que fue la que en su gran valentía él rescató a este bebé y lo metió en uno de los cuartos de ahí del templo. Esta mujer, Josaba, es la única vez que se menciona aquí en la Biblia. Ella fue la hija del rey Joram de Judá, la media hermana del rey Ocosías, esposa del sumo sacerdote y madre de varios hijos temerosos y siervos de Dios. Esta mujer, que nada más se menciona una vez, jugó un rol muy importante en el plan redentor de Dios. A ella, sin importarle el peligro que esto representaba para ella, ella hizo lo que estaba en sus manos, confió en Dios y rescató la vida de este joven. Pero también tenía la ayuda de su esposo, que era Joiada, que su nombre significa Jehová ha conocido. Este era el sumo sacerdote. Igual este hombre tomó ánimo y acciones desinteresadas en la promesa de Dios a David, junto con sus hijos, y lo vamos a ver el rol que él juega la próxima semana, si Dios quiere, en la coronación de este joven rey y durante los primeros años del reinado de este joven. Vamos a ver cómo este hombre fue un ejemplo para este joven rey. Y también se nos dice que este sumo sacerdote, cuando él murió, a él se le dio un entierro digno de un rey. En el panteón de la realeza de Israel, ahí le dieron un lugarcito de honor a este sumo sacerdote. Y la palabra de Dios dice que él vivió hasta 130 años y le dieron un lugar entre los reyes en su sepultura, porque se distinguió en su servicio al pueblo, a Dios y al templo. Fue un hombre que se distinguió en su amor y su servicio al Señor. Y miren, hermanos, ni la desobediencia de Ocosías ni la maldad de Atalía pudieron detener el plan redentor de Dios para la humanidad. Ese amor que se había revelado en Génesis 3, sí, porque ahí Dios revela su plan redentor a la humanidad, y que no se cumpliría sino que hasta unos 3,500 años después, esa promesa. En la cruz del Calvario, cuando Jesús exclamó a gran voz, después de haber corrido para ganar y haber dicho: consumado es. Este Dios que cumple lo que Él promete. En esos, los conservadores dicen que del Génesis al día de la cruz, 3,500 años. En esos 3,500 años, hermanos, creo que muchas veces Dios tuvo la oportunidad de, no, pues ya estuvo, este plan nomás, esta gente, y lo vemos en las Escrituras. Por eso el diluvio, por eso Sodoma y Gomorra, y por eso otras situaciones que vemos en el Antiguo Testamento. Pero sin embargo, nada hizo cambiar el corazón de Dios, ese plan redentor para redimir al ser humano de sus pecados. Este joven rey que no pudo ni un año empezar y terminar bien su carrera, a pesar de que él era hijo de las promesas. También Atalía, esta malvada mujer,
Ella también era israelita, también ella era hija de las promesas. Pero sin embargo, lo que hicieron ellos con su vida. Pero gracias a Dios, lo que nos dice su palabra en Números 23:19, cuando le pagaron al profeta Balaam para que pronunciara maldiciones contra el pueblo de Israel, cuando él mencionó su primer profecía o su primer bendición, él dijo, entre otras palabras, él dijo esto. Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho él y lo hará. ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Entonces, Dios es un Dios que cumple sus promesas. Por 3500 años, Dios guardó su palabra. Del Génesis a la cruz. 3500 años. Y esta mujer, Atalía, ella quiso interrumpir los planes de Dios. Porque si ya no hay más descendientes del rey David, ¿de dónde iba a venir nuestro Mesías, nuestro Salvador? Así como el rey Herodes también quiso deshacerse, pero no lo pudo hacer. Dios es soberano y quizá por esos 6 años todo el mundo se preguntaba, ¿dónde está Dios? Y quizá tú estés así en tu situación presente, en una enfermedad o en tu matrimonio o en tu trabajo o en tu comunidad, estés en una situación difícil y te estés preguntando, ¿dónde está Dios? Dios está en control. Dios, como lo dijo a través de la boca de Balaam, cuando Él habla, Él cumple. Dios no es como nosotros, que dependiendo de nuestras circunstancias y nuestras situaciones, cambiamos nuestro parecer, ¿verdad? ¿Cuántas veces no algunas personas cambian su testamento porque ya no es el hijo preferido o ya no es la hija preferida? Pero gloria a nuestro Dios Padre, que Él no es así. Él cumple lo que Él promete. Amén. Y tú puedes estar seguro de estas promesas que tú encuentras aquí en la palabra de Dios para tu vida. Primera de Corintios 13, versículos del 4 al 8 nos hablan de ese amor. Dios es amor, nos dice la palabra de Dios. El perfecto amor echa fuera el temor. Dice Primera de Corintios 13, de 4 al 8, dice: el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca dejará de ser. Y Dios mostró su fidelidad en todo este tiempo. Desde que Él abrió su boca, desde que Él reveló ese plan redentor para la humanidad, hasta nosotros haberlo visto cumplido en la cruz del Calvario, cuando nuestro Señor Jesucristo exclamó a gran voz: consumado es. Y ese es el ejemplo que queremos seguir esta noche, como nos exhorta el apóstol Pablo con el pasaje que leíamos, que corramos la carrera con toda la intención de ganarla, no nada más de hacerla loco ahí en la carrera, sino poniendo toda de nuestra parte para poder ganar la carrera. Y lo que podemos aprender de este rey Ocosías es de tener cuidado a quién le pedimos consejo. Porque este anduvo pide y pide y pide consejos por todos lados y terminó destruyendo su vida. También este joven rey Ocosías, podemos aprender de él de tener cuidado, pues con quién nos juntamos. Y también lo vemos en el Nuevo Testamento, se nos enseña que tenemos que tener cuidado con las personas con las que pasamos
tiempo, porque tienen la posibilidad de influirnos de una manera mala, así como lo hicieron con este rey Ocosías. Si tú crees que no pasa nada, sí pasa algo. Aquí está este testimonio. Este evento pasó hace muchos años, pero pasó. Y está escrito aquí para que tú y yo aprendamos de él. A tener cuidado a quién le pedimos consejo y tener cuidado con quién nos juntamos. Porque a pesar de que este rey era hijo de la promesa, lo tenía garantizado, pues. La bendición ahí estaba por ser descendiente de David. Sin embargo, hubo consecuencias de sus propias decisiones y esos fueron fatales para su vida, pero también para la vida de los que más amaba. Especialmente si sale Jehú allá al encuentro, ¿no? Y mató bastantes parientes de Ocosías, que no estaban en la lista para que fueran asesinados, pero por estar en el lugar equivocado, donde no debieron de haber estado, les costó su vida. Y no creas tú que tú o yo somos inmunes a estas cosas. Que porque somos hijos de Dios no nos va a pasar nada. Pues ya que llegue a casa me arrepiento, le pido perdón a Dios y no pasó nada. Hay sus consecuencias. Y lo mismo podemos aprender de Atalía. También ella era israelita, también ella era hija de las promesas. Pero ella se entregó a la maldad. ¿Y cómo terminó su vida? La próxima semana, si Dios quiere, vamos a ver cómo muere ella. Pero igual, muere de una manera muy fea. No era necesario que padeciera ello, que ella sufriera esas cosas. Y debemos de tener cuidado con nuestro corazón. La palabra de Dios nos enseña que si hay algo que vale la pena cuidar, proteger, es nuestro corazón. Lo que vemos, lo que escuchamos, dónde estamos, lo que hacemos, en las cosas en las que nos involucramos. Tenemos que poner de nuestra parte para proteger nuestro corazón. Y por último, ¿qué aprendemos de esta mujer, Josaba? Ella fue valiente. Ella puso primero las cosas de Dios sobre sus intereses personales. Y Dios la bendijo. Pero sé que ella no lo hizo por las bendiciones. Ella lo hizo por obediencia a la palabra del Señor, porque tanto ella como su esposo sabían de la promesa que Dios le había dado al rey David. El servicio a Dios requiere amor y requiere amor sacrificial. Y eso fue lo que hizo esta mujer. Ella se distinguió. En el tiempo, en la historia que le tocó vivir, ella se distinguió por poner las manos en el fuego por las cosas de Dios. Y que qué bonito que a ti y a mí así nos encuentra el Señor, poniendo toda la carne en el asador para las cosas del reino de Dios. Y también podemos aprender que para los asuntos de Dios también hay un lugar especial para las mujeres. Así como Satanás utilizó a una mujer para hacer toda esta maldad, Dios también utilizó a una mujer para llenar toda esa situación con bondad, con amor. Entonces, si tú pensabas que no hay lugar para mí como mujer, sí lo hay. Hay mucho lugar, hay mucho que hacer en el reino de Dios. Mucho que hacer. Solamente si estás dispuesta a amar con un amor sacrificial los asuntos del reino de Dios. Y van a sobrar oportunidades para servir a Dios de esa manera. Efesios 3, 16 al 19 nos dice: les ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, longitud, la altura y la profundidad,
y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Si tan solo pudiésemos comprender qué tan profundo es el amor de Dios. Por esos 3500 años, la humanidad le dio 1,000 razones a Dios por la cual suspender el plan de redención. Pero Dios no lo hizo. En su grande amor, Él no abordó el plan, sino lo llevó a cabo. ¿Y cuántos damos gloria a Dios por eso? Amén. Porque nuestro Dios es un Dios que cumple lo que promete. Amén. Amén. El apóstol Pablo aquí exhorta a la iglesia en Éfeso a que Dios abra sus ojos, sus corazones, su entendimiento, para que puedan comprender el infinito amor que Dios tenía para con ellos. Y eso es lo mismo para nosotros. Que nosotros podamos ser testigos fieles, que nosotros podamos ir con nuestro vecino, con nuestro compañero de escuela, donde estemos, y que podamos decirle: yo he sido transformado por el amor de Dios. Mi vida ha sido transformada por el amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo doy testimonio de que mi vida ha sido transformada por el amor de Dios. Y ahí está mi esposa, que no me va a dejar mentir. Mi vida ha sido transformada por el amor de Dios. Y si tu vida ha sido transformada por el amor de Dios, pues Dios espera que tú corras la carrera del cristiano, pero con muchas ganas, y que le corras con toda la intención de llevarte el premio. Que dice el apóstol Pablo que nada más, pues en las carreras aquí nada más hay un premio, pues échale ganas para que tú te lleves ese premio. Pero sabemos que si nosotros perseveramos hasta el final, Cristo Jesús nos va a premiar. Porque lo que nos va a premiar va a ser nuestra perseverancia. Por eso constantemente en la palabra de Dios se nos exhorta, se nos anima a que perseveremos, a que no tiremos la toalla a medio camino. No, porque el hermano no me saludó, o no, porque excusas van a sobrar. Pero la palabra de Dios nos exhorta a que perseveremos, tal como Dios lo hizo. Sí, vimos una historia en el capítulo 22, estaba muy triste la historia, muy fea. Pero atrás de todo eso vemos la fidelidad de Dios. Vemos que Dios no tira la toalla. Vemos que Dios tiene a su remanente, Dios tiene a su gente, sin importar qué tan oscuro esté la maldad. Dios tiene a su gente. Y en su momento Dios toca los corazones y se lleva a cabo los planes de Dios. Pero nada interrumpe los planes de Dios. Nada va a interrumpir los planes de Dios para tu vida. Sabemos que nosotros somos los que más en ocasiones le estorbamos a Dios por nuestra desobediencia. Somos necios, somos tercos. Y Dios nos tiene que dar con la varita, ¿verdad?, para hacernos responder. Romanos 6, del 15 al 18 dice: entonces, ¿qué? Dice el apóstol Pablo a la iglesia en Roma. ¿Pecaremos porque estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo, dice. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Dichoso privilegio tenemos. Y por último, y les voy a pedir si por favor se pueden poner de pie, y si tienen sus Biblias por ahí, ábranla en 2 de Timoteo 4, versículos del 6 al 9. Y aquí el apóstol Pablo dando sus últimas palabras antes de ver cara a cara a Cristo Jesús, dándole
el último empujón a Timoteo, porque él iba a ser quien iba a tomar su ministerio. Y que nosotros, por eso titulé esta enseñanza, pues que corramos con toda la intención de ganar, con toda la intención de llevarnos el premio en nuestra vida cristiana. Que no seamos mediocres, que muramos dándolo todo por Cristo. Dios no premia la mediocridad. Al contrario, Dios premia la perseverancia. Dice así, segunda de Timoteo 4, del 6 al 9. Y si lo leemos todos juntos, qué mejor. 1, 2, 3. Porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, corre de tal modo que ganes en tu comunión con Cristo, así como lo hizo el apóstol Juan. Eran 12 discípulos, pero el más apegado a Jesús era el apóstol Juan. En tu comunión con Cristo, en tu amistad con Cristo, en tu compañerismo con Cristo, corre de tal modo que ganes. Hermano y hermana, corre de tal modo que ganes en tu matrimonio y en tu familia. Que puedas glorificar a Dios en tu matrimonio y que puedas glorificar a Dios en tu familia. Corre de tal modo que ganes en tu trabajo y en tu comunidad, siendo la sal, siendo la luz que Cristo nos ha llamado a todo seguidor suyo, a todo aquel que ha nacido de nuevo. Nos ha llamado a ser sal y nos ha llamado a ser luz. Que tú puedas darlo todo en tu trabajo y en tu comunidad. Que te puedas distinguir como un ciudadano del reino de Dios. Y por último, hermano, corre de tal modo que ganes en tu servicio a Cristo, dándole todo, pero también dándole la gloria a Él. Amén. Que no termine tu vida como la del rey Ocosías, un desperdicio de vida por haber tomado malas decisiones, por haberse juntado con las personas equivocadas, por haber escuchado el consejo de las personas equivocadas. Que no termine así tu vida, y mucho menos que termine tu vida como Atalía, queriendo interrumpir la obra de Dios por sus propios intereses personales. Pero que tú puedas seguir el ejemplo de Josaba, que de una manera desinteresada ella puso toda la carne sobre el asador. Ella puso en riesgo todo para que el plan de Dios siguiera su flujo. Que así nos pueda encontrar Dios, a ti y a mí, nuestro Señor Jesucristo. Cada día que se acabe el día, que así nos pueda encontrar nuestro Señor Jesucristo al finalizar cada día. Que lo dimos todo el día de hoy. Que lo dimos con todas las intenciones de ganar el premio. Amén. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo fue fiel y Él cumplió. Y Él dijo, consumado es. Una promesa que se había dado 3,500 años antes, que hubo muchas oportunidades y buenas excusas para poder suspender el plan de salvación, pero Dios no lo hizo. Dios fue fiel a su palabra. Dios es soberano sobre tus circunstancias, cualquiera que sea la circunstancia que estés viviendo. Dios es soberano. Lo estudiamos el domingo, fuimos recordados el domingo y hoy volvemos a ser recordados. No importando qué tan oscura está tu necesidad, tu aflicción,
Dios no ha perdido su lugar. Dios sigue sentado en su trono y Dios sigue siendo el soberano. Amén. Amén. Oremos. Señor Jesús, le damos muchas gracias esta noche, pues porque nos dio la bendición de poder estudiar su palabra aquí en su casa, junto con otros hermanos. Su palabra es clara para el que la quiera escuchar. Pedimos que podamos ser hombres y mujeres que corramos la buena carrera, que la corramos con toda la intención de ganar, con todo el deseo de llevarnos el premio. Tú nos diste el ejemplo, Señor Jesús. Usted lo dio todo y usted dijo, consumado es. De la misma manera el apóstol Pablo igual dijo, yo ya cumplí con la misión que se me dio y estoy listo para partir. Y que así podamos decir cada día, porque no sabemos cuándo vamos a morir. Que cada día al cerrar los ojos, para irnos a dormir, que podamos decir, he peleado la buena batalla, lo he dado todo. Y si no lo hemos dado todo, Señor, pedimos perdón esta noche. Redarguye nuestros corazones. Si estamos desperdiciando nuestra vida, como lo hizo el rey Ocosías y otros, perdónanos. Perdónanos y ayúdanos a tomar riesgos como lo hizo esta mujer, Josaba. Ella tomó riesgos para ser parte de ese maravilloso plan que tú tenías para el ser humano, para mí, para salvarme, para redimirme de mi pecado, para poderme transformar con tu amor. Yo quiero seguir el ejemplo de esta mujer que lo arriesgó todo. Ayúdame a tener cuidado a quien pido consejo. Ayúdame a tener cuidado, mi Dios, con quien me junto. Y te doy gracias nuevamente por la bendición que nos das de poder estar juntos como la familia que somos. Ayúdenos a comprender ese grande amor que usted nos reveló desde el Génesis 3 y que no se ha apagado ese amor, que ese amor sigue y sigue y sigue y sigue, ese precioso amor. Ese amor con el cual usted nos amó. Ayúdenos a quitar todas esas cosas que estorban su obra en nosotros, que estorban que su amor transforme nuestras vidas. Ayúdenos a remover todas esas cosas. Así como usted usó a Jehú para remover toda la basura que había en su pueblo, así haga lo mismo a nosotros. Mande ese Jehú a nuestras vidas, a sangre fría, remover toda esa basura, todos esos obstáculos que hay en nuestra vida que impiden tener esa comunión como tú la anhelas tener con nosotros. Porque tú eres un Dios celoso. Tú no compartes tu gloria con nadie. Y que al final del día podamos decir, he peleado la buena batalla, lo he dado todo, he cumplido mi misión. Así como usted dijo, Señor Jesús, que usted había cumplido la misión que se le había dado. Te damos muchas gracias, Señor Jesús. Le amamos. Señor Jesucristo, pido que usted bendiga a su iglesia esta noche y por todos aquellos que no les fue posible venir y especialmente a los que su salud no se los permite. Pedimos sanidad por ellos, Señor. Y si hay algo práctico que nosotros podemos hacer, mueva nuestros corazones. Recuérdenos que lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Si nosotros sembramos amor, vamos a cosechar amor. Y hoy tenemos una oportunidad de amar a aquellos que necesitan ser amados. No por lo que podamos cosechar, sino porque hemos sido transformados por su amor. Pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si alguien necesita oración después del servicio, aquí vamos a ver hombres, hermanos y hermanas dispuestos a orar por ustedes. Dios les bendiga. Bien, hermanos, gracias por la palabra que hemos recibido en esta tarde, y mientras que estamos aquí vamos a decirle al Señor, a cantarle con nuestros labios
que le amamos. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor. Te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor. Te alabo, bendito Señor. Señor, gracias, Padre. Gracias porque usted nos da el consejo acertado, Señor, en su tiempo, en su momento. Y gracias, Señor, porque en esta tarde podemos decir que con nuestros labios, con nuestra vida, con nuestro ser te alabamos, Señor. Y que en esta tarde al regresar a nuestra casa podamos meditar en su palabra, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por el consejo. A usted la gloria, a usted la honra, Señor, por los méritos de Cristo Jesús. Pedimos, Señor, la dirección en los trabajos, en los proyectos, en las finanzas que faltan por hacer, Señor, en los diferentes hogares, diferentes ministerios, y por nuestros hermanos y hermanas que están enfermos o que están, Señor, pasando por alguna situación difícil. Gracias, Señor, por fortalecer nuestras vidas en esos tiempos que pasamos, y ahora te pedimos por nuestros hermanos que están enfermos, Señor, que usted ponga su mano de sanidad, que usted ponga, Señor, fortaleza. Se lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Bien, amados hermanos, Dios les bendiga. El altar está abierto.